bounds. Bien, vamos a iniciar abriendo NetBeans. Bien, esta es la interfaz principal de NetBeans, que es un entorno de desarrollo para desarrollo Java. Vamos a iniciar con crear un nuevo proyecto. Damos en File, New Project, y aquí damos en donde dice Java with End, y de este lado ponemos Java Application. Damos Next. En este caso vamos a poner POO, Programación Orientada a Objetos, y le damos en Finish. Bien, ya tenemos el proyecto creado y tenemos el paquete por defecto, que en este caso es el paquete POO. Todos y cada uno de los programas en Java deben llevar un package para la creación de las clases. Vamos a crear una nueva clase, le damos New Java Class. Y vamos a crear el nombre de la clase. En este caso el nombre de la clase pues sería programa 1. Este va a ser nuestro primer programa. Como ustedes observan, creamos el package. El package es por defecto, y en este caso pues el package que pusimos o que se creó es el POO. Package POO de programación orientada a objetos. Todos y cada una de las clases deben estar dentro de un paquete, dentro de un package. Entonces es por eso que nos pone automáticamente el entorno de desarrollo, nos pone el package POO. De ahí, bueno, tenemos la clase public class programa 1. Igual la clase es pública. Esta es la parte de modificador modificador de acceso. Tenemos el modificador de acceso public, la palabra reservada class y programa 1. ¿Sale? Pues aquí estamos definiendo la clase y vamos a definir el método main. El método main es el método principal. Si no tenemos un método main, el programa no va a poder ser ejecutado. Entonces necesitamos crear ese método main para que el programa pueda ser ejecutado. Entonces tenemos public static void main, y los parámetros que recibe el método es un string, un arreglo, y el nombre de la variable pues es ax. Podemos poner otro nombre, puede ser una A nada más, puede ser datos. El nombre de la variable no importa, no importa, mientras sea un parámetro de tipo arreglo. Más adelante vamos a ver los arreglos. Entonces de momento, bueno, sería public, modificador de acceso público, la palabra reservada static para decir que es un método estático, void que no va a devolver ningún parámetro, y el método es el método main. Bien, ¿cómo definimos una variable? Bien, una variable se define por el tipo de dato. Primero lleva el tipo de dato, que en este caso puede ser tipos primitivos, que en este caso son
byte, short, int, long, float, double, char, boolean. Son 8 tipos de datos primitivos y referencias. Esos son los tipos de datos que podemos poner dentro de nuestra definición de la variable. Entonces la definición de la variable consta de el tipo de dato, que en este caso vamos a definir un entero, y de ahí es el nombre de la variable. Vamos a ponerle número. Como está dentro del método main, esta variable tiene que ser inicializada. Entonces le ponemos 0. Tipo de dato, nombre de la variable y la inicialización. Y pues al final el punto y coma. Así se define una variable. Int, el número, bueno, en este caso el nombre, igual, y la inicialización, porque está dentro del método main. Todas las variables locales a los métodos deben ser inicializadas, es decir, debe agregarse un valor a esa variable. Entonces en ese número vamos a almacenar vamos a poner vamos a inicializarlo con otro valor. Vamos a ponerle 15. Vamos a poner suma. Igual con 0. Y vamos a definir otro número. Vamos a hacer una operación matemática donde decimos suma es igual a número 1 a número más número 2. Lo que estamos haciendo va a ser la suma de los dos números que estamos definiendo en la parte de arriba. Y para realizar la impresión, en pantalla, pues necesitamos el método println de la clase system, bueno, de la clase printStream, que en este caso pues está definido dentro de out, system.out.println, y vamos a poner la suma es, y concatenamos suma. Bien, el símbolo de la suma o el símbolo más está sobrecargado, es un operador sobrecargado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que aparte de realizar la operación de suma, realiza una operación de concatenación, es decir, a esta cadena todo lo que está dentro de los paréntesis, de las comillas, todo lo que está dentro de las comillas es considerado como una cadena de caracteres. Entonces lo que estamos haciendo aquí es imprimir en pantalla la suma es y concatenarle la variable suma que estamos definiendo en esta parte y que está almacenando la operación de realizar la suma de los dos números. Entonces finalmente imprimimos el valor de la variable suma, y eso es todo. En este programa le damos clic derecho, run file, ejecuta el programa.
y nos imprime el resultado. A ver si se alcanza a ver ahí. Dice la suma es 35. Vamos a hacerlo más grande para que se vea. La suma es 35 y este es el resultado de realizar esta operación de suma dos números. Tenemos número como un valor de 15 y número 2 como un valor de 10. La variable suma y bueno, la operación de sumar los dos números queda como resultado 25. Vamos a modificarlo. Ahora vamos a definir una variable de tipo double llamada promedio igual con 0. Vamos a definir más variables de tipo entero. Vamos a poner una variable llamada calificación 1 de tipo entero, una variable calif2 de tipo entero con un valor de 80 y finalmente una variable calif3 con un valor de 85. Ahora vamos a realizar el cálculo del promedio. Decimos promedio es igual a calif1 más calif2 más calif3, esto dividido entre 3. Bien, aquí tenemos que hacer una agrupación de operaciones. Si nosotros lo dejamos así, lo primero que va a hacer es dividir la calificación 2, perdón, aquí es la calificación 3. Lo que va a hacer es dividir la calificación 3 entre 3 y luego va a sumar las otras calificaciones. ¿Por qué hace esto? Tenemos una jerarquía de operadores donde la jerarquía de operadores donde en primer lugar realiza la multiplicación y la división y en segundo lugar realiza la suma y la resta. Esa es la jerarquía de operadores. Entonces, y las operaciones van de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros lo dejamos así, lo que va a hacer es dividir la calificación 3 entre 3 y luego va a sumar las otras calificaciones. Veamos el resultado para que vean que es cierto. Vamos a realizar otro system.out.println y vamos a imprimir el promedio. Entonces van a ver cuál es el resultado. ¿Sale? Entonces vean, el promedio es 198. Es el resultado de la suma de 90 más 80 y el 85 dividido entre 3. Entonces, por eso es que está haciendo esta operación. Lo que debemos hacer es encerrarlo, agrupar estas operaciones. En este caso, con los paréntesis vamos a agrupar la operación
y pues ahí hace la suma de las tres calificaciones, suma de calificación 1, calificación 2 y calificación 3, y finalmente la va a dividir entre 3. Vamos a ver la ejecución del programa. Y ahí tenemos, el promedio es 85. Así que es la suma de los tres promedios. Primero realiza la suma de las tres calificaciones y luego lo divide entre 3 para almacenar el valor dentro de promedio. Llamado programa 2. Bien, este programa con este vamos a leer desde el teclado. Bueno, ¿cómo realizamos esa parte? Con una clase scanner. Creamos el objeto. Y le pasamos el system.in. Bien, entonces hay que importar la clase scanner del paquete de java.util. Ya tenemos la importación de la clase scanner del paquete java.util, que viene con toda la API de Java. Entonces esta variable de entrada nos va a servir para leer desde el teclado. En este caso, bueno, tenemos que decirle al usuario que introduzca los valores desde el teclado. Bueno, antes vamos a definir nuestras variables. Bueno, vamos a ver. Vamos a calcular el perímetro. Y tenemos que leerlo en la variable base. Tenemos que invocar el método nextInt de la clase scanner para poder leer desde el teclado, en este caso pues un valor de tipo entero. Y vamos a continuar con lo mismo. Entonces la altura es igual a entrada punto nextInt. Entonces ahí ya tenemos los dos valores tanto de la base como de la altura almacenados en las variables, pero pues se me olvidó el perímetro. Entonces vamos a calcular perímetro es igual a 2 por base más altura. Esa es la fórmula del perímetro.
Lo mismo, primero hacemos la agrupación de las sumas, base más altura, y lo multiplicamos por 2. Recordemos que el perímetro es la suma de los cuatro lados, tenemos la base y la altura y lo multiplicamos por 2, que sería igual a la suma de los cuatro lados. Y ahí tenemos el cálculo. Finalmente vamos a imprimirlo. System.out.println. Entonces ahí ponemos el perímetro es y vamos a imprimir el valor de la variable perímetro. Entonces vamos a ver la ejecución, run file. Entonces aquí decimos introduce el valor de la base, vamos a decirle 10, introduce la altura 5, dice el perímetro es 30. Entonces ahí ya tenemos el resultado en la ejecución del programa. ¿Sale? Y bueno, esto sería todo con respecto a este segundo programa. Bounds.